están? Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que esto sea su palabra, no la mía. Yo te doy gracias, Señor, por estar con nosotros, gracias por esa adoración maravillosa que tú inspiraste, Señor, porque todo lo que hacemos para ti y todo lo que tú haces es inspirado por ti, Señor. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer hoy día. Te pedimos que esta palabra de verdad dé frutos, Señor, y que no rebote, sino que entre en cada corazón y puedan cumplir con lo que tú quieres y con lo que tú dices en la palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Juan Eduardo habló mucho de morir y a nuestros deseos, no estar ensimismados, ¿no es cierto? Y hacer las cosas que Dios para el cual nos llamó. Y yo decía el miércoles que el llamado es irrevocable, o sea, cuando el Señor nos llama, ese llamado está ahí. Y va a depender de nosotros lo que hagamos con ese llamado. Entonces es importante que no caigamos en la mayoría de las personas religiosas que solamente creemos que viniendo el domingo a la iglesia, estamos cumpliendo un mandamiento, pero no es suficiente. Eso es para recibir nosotros, pero después tenemos que salir a dar lo que recibimos, ¿ya? Y si lo recibimos, y si nuestro corazón es tocado con la palabra, es para que nosotros tomemos esa palabra y la entreguemos a otras personas, porque esa palabra va a tocar los corazones de los demás, igual como nos toca a nosotros. Entonces no podemos ser egoístas con esto que el Señor hace en nosotros y venir aquí el domingo, llenártelo, pasarlo bien, y otros que están escuchando por ahí, por la cámara, así que ni siquiera vienen. Eso no puede ser, hermanos. Tú tienes que poner a Dios primero para que Dios te ponga a ti en primer lugar. Eso es un mandamiento. El mayor amor tuyo debe ser Dios. Y Él nos exige morir a lo nuestro, ¿no es cierto? Y hay una alegoría muy linda de que un pez se enamora con un pájaro. Y claro, iban y el pez salía y se daban besos y el pájaro se metía un rato y se daban besos. Pero para vivir juntos, uno de los dos tenía que morir. Para ser de la naturaleza del otro. No les voy a contar el final de la historia, pero es para que entendamos lo que nosotros tenemos que hacer. Que nosotros tenemos que morir para vivir esta nueva vida, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Y tenemos que morir a nuestros intereses, nuestros sueños, todo eso. Tenemos que morir. Y por eso dicen, ¿quieren vivir conmigo? Dice Jesucristo. Mueran. Tomen su cruz y síganme. O sea, renuncien a ustedes mismos. ¿Cierto? Niéguense, dice la palabra textual. Sí, me sé la palabra, pero lo digo de otra manera. ¿Ya? Niéguense a ustedes. Entonces, esa parte, si uno no la hace, no puede cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque Dios no nos llama para que nosotros estemos llenos y lo pasemos bien y nuestra familia está maravillosa, los niños sanos. No nos llama para eso, es para que nosotros mostremos esto a otros, para que multipliquemos este fruto que está en nosotros y mucha gente pueda saborear, ¿no es cierto? Saborear este amor infinito que es el amor de Dios. Amén. Entonces yo quiero leerles una palabra que el Señor, a través del Espíritu Santo, lo dijo, lo reveló, que está en Mateo 12, del 43 al 45, ¿ya? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, la mayoría de ustedes han sido limpiados, ¿no es cierto? Hemos sacado los espíritus inmundos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hay alguno que todavía no? Bueno, a la mayoría yo sé que casi todos, ¿ya? Y aquí está hablando de eso. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y escuchen esto porque esto yo no lo había visto nunca. Es muy importante lo que voy a decir. Creo que aquí está el problema de nuestra iglesia, ¿ya?
dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Está hablando del demonio que salió, ¿ya? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada. Escuchen. Y cuando llega, vuelve a ustedes porque se les salieron los demonios, la encuentra desocupada la casa. ¿Qué quiere decir esta palabra desocupada? Y esta es lo impresionante, hermanos míos. Esta palabra quiere decir dejar de trabajar, holgazanear, estar ocioso, de vacaciones. Ustedes entonces son limpiados y después se dan de vacaciones, no hacen nada más por el Señor. Entonces el enemigo manda ese espíritu que salió de ti y te encuentra holgazaneando, no haciendo nada para Dios, no dando frutos, sino que disfrutando esta libertad, ¿no es cierto?, que te da el Señor. Pero dije, dejar de trabajar, holgazanear, estar ocioso, de vacaciones. ¿Se dan cuenta? Pero ahí dice desocupada. No tiene nada que ver con la realidad, con lo que quiso decir el Señor con esta palabra. Que no podemos estar ociosos, no podemos venir aquí a la iglesia y llenarnos y después ir y no hacer nada más. Y la mayoría está haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se llenan de demonios, entonces vienen de nuevo donde Juan Manuel para que yo les saque los demonios. Trabajen para el Señor y no van a entrar, porque no la van a encontrar más desocupada. ¿Se dan cuenta? Entonces me dicen, ¿por qué a mí me entra y a usted no le entra? Porque yo trabajo para el Señor. A mí nunca me van a encontrar ocioso ni holgazaneando. ¿Cómo está esa palabra? ¿Sí o no? Ahí está el problema, hermano. Entonces por eso vuelven atrás. Porque ¿qué pasa cuando ustedes lo encuentran así, desocupado, ¿no es cierto? Encuentran la casa no solo desocupada, sino barrida y adornada, o sea, dispuesta a tener al Espíritu Santo, porque para eso se limpia esa casa, ¿ya? Entonces, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, ese que salió va y busca otros 7 porque está desocupada aquí, no pasa nada, él no va a trabajar, no corremos peligro, entremos y destruyamos a esta persona. Entonces entran 7 peores. Y entrados moran allí. Y el postrer estado, o sea, el estado posterior a esto que entra, ¿no es cierto?, estos 7 peores, de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, después de haber estado y estar aquí sentado y no hacer nada, después que fueron limpiados, su estado es peor que antes. ¿Saben por qué? Porque tienen que andar. ¿Qué tienen que hacer? Fingir que están bien. Que nadie pide, que están llenos de demonios y quieren hacer lo malo. Y no, pues ya soy cristiano, entonces ya no puedo ser así. Pero si tú no estás dando fruto, no estás trabajando para el Señor, no estás viviendo el libreto que te entregó, no estás aplicando tu guión de vida que te da cuando tú naces de nuevo y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra contigo para que tú hagas una obra con Él, te vas a llenar de demonios y vas a estar cada día peor y no vas a dar fruto. Porque el Señor le da semilla, hermanos míos, al que siembra. ¿Para qué te va a dar semilla si tú no estás sembrando? En otras personas eso que fue sembrado en ti. ¿Se dan cuenta, no? Entonces somos igual que los católicos y que nosotros decimos que los católicos van a la iglesia para aliviar su conciencia, para calmar un poco sus demonios y después siguen haciendo las mismas maldades y peores. Entonces somos un muy mal testimonio de este Dios maravilloso que está con nosotros y que ya tiene un plan trazado y planeado para que tú lo hagas. Un guión, un libreto preparado para tu vida. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que nosotros creemos nomás. Es como que si tú te metieras en el mar y ya, voy a ser un hombre del mar, el pescadito, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Me pongo oxígeno, si no puedo vivir debajo del mar.
Eso te pide el Señor, sácate el oxígeno y vive en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Tenemos que vivir en ese reino, aunque estemos aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y ahí traemos el reino. Entonces dice aquí, y entran otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A lo mejor tú tuviste 1 fruto, 2 frutos, 5 frutos. Tiene que ser una constante, hermanos míos. Tienes que seguir trabajando y seguir trayendo fruto al Señor, si no es para la iglesia. No importa que no vengan a la iglesia, pero gente que se convierta. Si a mí no me interesa tener una iglesia grande, me interesa tener un ejército poderoso, que sea chiquitito, no importa, pero que ese da fruto para todas partes. ¿Me entiendes, no? De eso se trata esta iglesia. Y nosotros sabemos y conocemos que es Dios. Entonces no podemos andar, ay, que no, es que me va a faltar la plata, es que el trabajo, si Dios está contigo, no podemos dudar. Si Dios existe, hermanos míos, y ustedes han tenido experiencia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo dudan si ese Dios que hablamos y que dice la palabra está vivo y está contigo? ¿Por qué te va a faltar? ¿Por qué te va a fallar? Es porque no estás dando fruto, hermano, simplemente por eso. Mateo 12, del 46 al 50. Miren lo que dice aquí. Está en este momento el Señor, este es el contexto que ocurre esto. Él está empezando a hacer milagros tremendos, sacando demonios, sanando enfermos, sobre todo sacando demonios. Y los otros están diciendo, eso es por Belcebú. Y el Señor le dice, si fuera por Belcebú, que es Satanás, no los podría sacar porque un reino dividido no prevalece. Entonces yo no tengo nada que ver con Belcebú. Y en ese momento viene la madre y sus hermanos, y mire lo que dice. Mientras él aún hablaba a la gente, le dicen, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera. Y le quieren hablar, y te quieren hablar. Y le dijo, el Señor dice esto, Jesucristo, está su mamá y sus hermanos, hermanas y hermanos, porque tenía de los dos. Y él dice esto. ¿Quién es mi madre? ¿Se le olvidó que María era su madre? No. Pero mire lo que dice después. ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Saben quién es mi familia? Dice Jesucristo. He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son? He aquí, ustedes son mis madres y mis hermanos. He aquí, dice, con los que estaban ahí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, o sea que hacemos el libreto, el guión, lo que le estoy diciendo yo, esos son mis hermanos y mi Padre. Porque aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es mi familia. ¿Puedo decir que ustedes son mi familia, que son mis hermanos y mi madre y mi padre, si no están haciendo la voluntad de Dios? ¿Puedo decirlo yo? Jesucristo, no lo vamos a hacer personal, Jesucristo los considera familiar de ellos, de Él, hoy día. ¿Cuántos frutos diste esta semana que pasó? ¿Cuánta gente se convirtió porque tú le hablaste de Dios? Pero cuando estamos en problemas, Señor, ¿por qué? Es por eso, hermano. Porque tú no estás viviendo en esa naturaleza divina el papel que el Señor te entregó para vivir en este mundo. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Eso es ser cristiano. En Marcos 3, 20, 21, mire lo que dice aquí. Es la misma situación de la mamá y los hermanos. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. La misma situación. Eso estaba pasando cuando dijo esto. Cuando le preguntaron, que le dijeron la madre y el papá,
y los hermanos, perdón, la madre, porque el papá ya no estaba, que su madre y su hermano estaban afuera. Y dice, mira, cuando le oyeron los suyos, no, espérate, me cambié, se me bajó la costa. ¿Dónde estaba? ¿Qué hacen? Ya. Dice Marcos, se agolpó de nuevo la gente de modo que aquellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos cuando los oyeron su mamá y sus hermanos, esos son los suyos, vinieron para prenderle, para sacarlo de ahí, porque decían, está fuera de sí, Jesucristo se volvió loco, su mamá y su hermano, por eso él es tan fuerte en decir, ¿sabes qué? Mi mamá y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre, los que entienden lo que yo estoy haciendo, los que dan fruto. No esos que me vienen a buscar, que es mi familia, y que creen que estoy loco. Así era de fuerte lo que decía Jesucristo. Y no es que esté negando a su mamá, lo que pasa es que su mamá estaba perdida igual que su hermano, hasta ese momento. Porque esto no lo invento, está en la Biblia, no lo inventé yo. Marcos 3, 20 al 21, ahí está eso. Y es el mismo momento que les acabo de contar, que Mateo lo cuenta de otra manera, pues de otra perspectiva. ¿Entienden o no? Entonces, para que vean lo fuerte que es el dar fruto o no dar fruto. No es un voluntariado esto. No es una ONG. Es una vida diferente. Una nueva vida. Tú quieres vivir en esa nueva vida, tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios te dice, no a lo que a ti te da la gana. Digamos amén. Amén. Mateo 5, voy a leer el 6 y el 10, ¿ya? Esto lo he leído, ya 3 veces lo he leído seguidas, ¿ya? ¿Por qué? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, rectitud. Tener hambre y sed de justicia no solo ser santo, hermano mío. Tú eres santo y eres recto cuando tú haces la voluntad del Padre. Cuando tú vives dando fruto y buscando a quien compartir esta maravilla que tú estás viviendo. Este amor más grande que cualquier otro amor. Entonces eso es lo que dice. Porque esta rectitud produce la santidad. ¿Me entiendes? Y tú necesitas ser santo para dar fruto. Porque tú no puedes orar. Tienes que tratarlo de hacer, ¿no es cierto? Todavía no soy santo. No, hay que empezar ya. No nos justifiquemos para no hacer nada. Tú tienes que dar fruto. Y esta rectitud viene cuando tú tienes hambre y sed de trabajar para el Señor. Entonces eso es tener hambre y sed de rectitud, porque Él te va a saciar. Se dice, porque ellos serán saciados. ¿Y qué pasa cuando somos saciados? En el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tenemos el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Ahí está en nosotros y yo puedo mostrarle a otros, mira, yo te voy a invitar al reino de los cielos ahora, porque está aquí, el reino de los cielos está aquí. No está a la mano como dice ahí, a la mano, no, los americanos dicen a la mano, dice que se ha acercado como que está por allá arriba en el árbol, no, está aquí. Eso es lo que quiere decir. Y el Señor dice, si yo, cuando le dicen que está echando los demonios por Belcebú, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y si yo echo fuera a los demonios, y si tú echas fuera a los demonios, el reino está ahí contigo. Eso es demostración del reino. ¿Están entendiendo la palabra? Entonces no se pueden quedar sentados, pues, hermanos míos. Ustedes, el único momento que tienen que estar sentados para el Señor es cuando están aprendiendo ahora como están ahora. Pero ustedes se tienen que parar y empezar a dar fruto. Fruto. Y para eso hay que pasar tiempo con Dios, hay que prepararse. Porque el enemigo no pierde el tiempo. El enemigo es un enemigo avesado, que sabe cómo destruirte. Y le basta con detenerte, nada más. Desanimarte, nada más.
y que tú no trabajes y te tiene. Porque así dijo la primera palabra que leí, ¿sí o no? Y te tiene. Entonces uno dice, pero ¿por qué me tiene? ¿Por qué yo no doy fruto? Ese es el problema. Porque no estás dando fruto, no que estás queriendo tener fruto. No estás muriendo a tus deseos. Porque para morir a los deseos, cuando yo muero a los deseos, voy a hacer los deseos de Dios, mi Padre. Y entonces voy a ser su familia. Entonces, voy a leer Mateo 6, 31, 33, que es lo mismo que se trata del reino, ¿ya? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué viviremos. O sea, hoy me falta la plata. No nos afanemos por eso. Trabajemos para el Señor. ¿Te das cuenta? Dice eso. ¿O qué comemos, qué veremos, cuánta plata tenemos en el bolsillo? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos se preocupan de esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿cuándo es nuestro Padre? Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. No se olviden de eso. Estamos dando fruto, estamos trabajando para el Señor, porque para eso nos llamó. Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas cosas. Él sabe lo que necesita. ¿Y qué dice más? Más busca primero el reino de Dios y su justicia. Preocúpate de eso, su rectitud. Buscar el reino, nada más. Y todas esas cosas van a ser añadidas. Y créanme que así fue. Yo tuve tiempos de apreturas económicas, hermanos, cuando yo conocí al Señor. Yo jamás dejé de ir a la iglesia porque me faltaba plata. Y los billetes aparecían en mi camioneta solo. Hermano, así es, porque yo confiaba y yo me gastaba la plata y iba a Maipú a trabajar por gente que ni se convirtió al final. Pero no importa, yo hacía mi pega, ¿me entiendes? Y no me importaba gastar los últimos 5 lucas para ir a trabajar para el Señor. Pero me aparecían los billetes solo después. Nunca me faltó plata. Y hay gente que deja de venir a la iglesia porque no tenían plata. Sí. Entonces, ¿cómo dice Dios? Entonces no sirve para nada. Si el Señor se va a preocupar de esas cosas, si aquí dice esto, es verdad, hermano. Vamos a hablar, ahora entendemos y entendimos, vamos a hablar del reino de Dios. ¿Cómo es? Buscarlo, nada más. Yo busco al Señor, voy a donde está, y Él va a estar, porque Él está deseoso de estar con nosotros. Anhela nuestro amor. Mateo 13, 44 al 50. El Señor Jesucristo está hablando de su reino. ¿Cómo es el reino de Dios? Y dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Está hablando del reino de Dios. Es un tesoro escondido en el campo. ¿Ya? ¿Se lo están imaginando, no? Ya. El cual un hombre halla. Yo encontré ese tesoro. Estoy hablando de un hombre que lo halla. Me pongo en ese lugar. Yo encontré ese tesoro. ¿Y qué es lo que hago con ese tesoro? Lo escondo. Y gozoso voy por ello y vendo todo lo que tengo y compro aquel campo. Yo abandoné todo lo que tenía, hermano. De verdad. Cuando yo conocí al Señor era mi mejor momento económico. Abandoné todo porque me fasciné con el mundo de Dios. Después me dijo el Señor: regala tu fábrica, y la regalé. Abandoné todo lo que tenía porque encontré este tesoro, que lo comparto con ustedes todos los domingos. Y ustedes no tienen ni idea del tesoro que tienen en sus manos. Otro ejemplo de qué significa el reino. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Uno dedicado a buscar perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, este es el reino, y vendió todo lo que tenía y lo compró. O sea, deja todo por este reino. Ese es el reino de Dios. Cuando tú lo encuentras de verdad, hermano mío, dejas todo y quieres trabajar para Él.
para Él. Yo no estoy diciendo que abandonen su trabajo, pero que pongan la mirada en lo más importante, que es Dios. Porque Él le va a mantener el trabajo, Él le va a dar todo lo que... Y van a dar, más encima van a dar fruto. Y después va a ser tanto tu pasión que vaya a dejar tu trabajo, pero cuando ya estés listo para hacer una iglesia, para dar fruto de verdad, pues hermanos míos. Porque así fue mi proceso. A mí me persiguieron. O sea, si yo hubiera sido así, no, es que el pastor me persiguió, no voy más a la iglesia y me voy para siempre. Es que yo había encontrado el tesoro. Y el pastor me dijo, yo te hago así, te echo de la iglesia, me dijo. Ya le dije yo, pero haz así, 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 y no me vas a quitar el ministerio porque este tesoro ya yo lo encontré. Eso fue mi respuesta. Lo prometo que fue así. Le dije, tú vas a hacer así, así, así. Jamás me vas a quitar este ministerio porque eso me lo dio Dios y ese es mi tesoro. Y es verdad, pues, hermanos míos, aquí estoy. ¿Sí o no? Perseguido, y requete perseguido. Me fui a perseguir a la otra iglesia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque yo quería hacer las cosas bien. Entonces a mí no me cuenten cuentos porque he pasado por todo. El Señor me hizo un curso intensivo, pasé por todo. Por dificultades, por pobreza, pero pobreza que yo tenía para comer siempre. Nunca me faltó para comer. Y lleno de milagros, porque eran puros milagros. Y ahí por eso puedo confiar como confío en el Señor. Pero si yo no me arriesgo, nunca voy a confiar en Dios porque nunca me vamos a poder mostrar su poder. El reino, de nuevo, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla, llena de peces. Y nosotros somos los peces. Y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. O sea, aquí lo que está diciendo no nos toca a nosotros escoger a quién le hablamos de Dios. Nosotros tiramos la red y sacamos a los peces. Y el Señor los va a seleccionar. ¿Entienden? No nos seleccionemos nosotros. Aquí dice claramente, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Punto. De los rectos, ¿no es cierto? Está hablando. Y los echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero eso se encarga el Señor. Nosotros no mandemos a nadie al infierno. Demos la oportunidad a todos. Hasta el más malo, el Señor lo puede convertir y transformar en un tremendo hombre o una tremenda mujer. ¿Ya? Y para terminar, creo, no me falta todavía. En Juan 4, del 32 al 34, habla Jesucristo y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Está diciendo a sus apóstoles, ¿eh? Sus apóstoles dicen, oye, Señor, come, no has comido nada en todo el día. Y le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si ustedes no hacen la voluntad del que le envió, ustedes no se están alimentando y son hijos de Dios absolutamente desnutridos que no son capaces de nada. Viene el enemigo, los agarra y les pega unos buenos porrazos y listo, y se acabaron ustedes. Pero el Señor Jesucristo se alimentaba. ¿Cómo se alimentaba? ¿Cuál es nuestra comida? Es trabajar para Dios. ¿Se dan cuenta, no? Es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el mandamiento, mega mandamiento, fuera de amarlo a Él? Cuando se encuentra con los apóstoles resucitados Jesucristo, ¿qué les dice? Vayan y hagan discípulos a las naciones. Toda potestad me fue dada y yo estoy con ustedes todos los días. Entonces no tienen excusa. Ese Dios poderoso, ese Jesucristo está con ustedes todos los días. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Para eso este ejército pequeño. Pero todos conocen a Dios y saben lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, porque yo se los enseñé. A mí me enseñó el Señor. Era mucho más difícil que como yo enseño, que muestro todo y a toda mi experiencia se la entrego. A mí fue así, haz esto, otro, haz esto. No haga esto, que no ore.
Él me iba diciendo las cosas. Entonces lo que yo aprendí casi en 20 años, con lo que sé ahora, ustedes lo pueden tener gratis, porque yo se los doy en un rato, si quieren hacerlo. En un rato. Entonces le dicen que pensaban que le habían dado de comer y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces no podemos vivir, hermanos, solo de teoría, de que yo me sé la palabra y le recito la palabra. Eso es teoría. El reino de Dios no es teoría, no es solo palabra, dice Pablo. Voy a ir a ver esos que están envanecidos en la palabra. Esto no es solo palabra, es poder de Dios, es practicar el poder de Dios. Y por eso dice, las teorías no nos nutren, hermanos míos, no nos alimentan. La voluntad de Dios es siempre sobrenatural, lo que nos manda hacer. Porque si tú predicas la palabra sin el Espíritu Santo, esa palabra queda en el aire. Porque es el Espíritu Santo el que hace que entre en tu corazón y quede en tu corazón. ¿Entiendes o no? Cuando tú hablas con poder como hablaba Jesucristo, porque sale el Espíritu Santo a través de tu voz. Y Él confirma esa palabra, porque si no tienes al Espíritu Santo, ¿quién va a confirmar esa palabra para que la persona se convierta? El Señor constantemente nos está poniendo sus deseos, su voluntad en nuestro corazón. Cosa de poner oído nomás, hermanos míos. Y si nosotros cumplimos sus deseos, ese es el árbol de la vida. El cumplir sus deseos, hacer su voluntad, ese es el árbol de la vida. Para tener vida eterna. Y ahí nos ayuda el Señor a definir nuestro propósito eterno, hermanos míos. Estas frases son poderosísimas, lo que les acabo de decir. Pero si ustedes no hacen la parte práctica, ¿no es cierto?, de orar por los enfermos, orar por los que están endemoniados y hacer el trabajo que Dios te manda hacer. No podemos vivir en teoría, no podemos vivir solamente sabiendo la palabra, lo que hacen muchos pastores, porque no tienen el poder de Dios, no quieren, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se lleva toda la gloria, pero yo quiero tener gloria también, entonces no puede ser. O se la entregas toda a Él, o no eres. No eres. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Yo no sé si entienden eso, yo lo entiendo totalmente. Yo no puedo ir al Señor a contarle cuentos. Si está dentro mío, Él sabe lo que pienso. Sabe lo que estoy diciendo es verdad, si sale de mi corazón o no. ¿Me entienden o no? Nosotros vamos a contarle cuentos, Señor, y si yo quiero trabajar para ti, y le ponemos pero, el Señor sabe exactamente quién eres tú. Por eso dice, vengan con un corazón sincero, sin máscara a mí. Y es tan importante eso, porque uno va con su flaqueza. ¿Y qué hace el Señor? Te ayuda a limpiar esa flaqueza, a que tú te fortalezcas. Él nos entrega su fortaleza para que podamos cumplir con su palabra. Pero si yo voy, no, Señor, aquí vengo yo, mándame unos cuantos para convertirlo. Perdóneme, pues no, pues si todavía no sabes ni la palabra, ni siquiera estudias la palabra, ni siquiera te alimentas con la teoría, ¿cómo vas a hacer la práctica? Somos muy cómodos, hermanos míos, y nos perdemos de este tesoro que uno cuando lo conoce y cuando lo vive, quiere abandonar todo, hermanos míos. Y no es que sea irresponsable uno, es que es muy bueno el reino de los cielos. ¿Entendieron, no? Y Él nos está entregando todo, constantemente, si tú pones oído, lo que Él quiere que tú hagas. Pero tienes que pasar tiempo con Él y ponerle oído. Y ese es el árbol de la vida. ¿Quieres vivir eternamente con Él? Es así.
Porque el vivir en su voluntad nos ayuda a definir nuestro propósito eterno, porque nosotros tenemos un propósito eterno. No se termina aquí, se acabó el mundo. Hay un propósito eterno, hermano, con Él. Y la única manera de llegar es viviendo este evangelio, practicando este evangelio poderoso. Terminamos. Colosenses. Es harto. Ya. Colosenses 2, del 6 al 15 voy a leer. Yo aquí saqué el nombre de la prédica. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿ustedes recibieron al Señor Jesucristo? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Todos lo recibieron, todos aceptaron que la muerte de Él fue por ustedes, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es recibirlo, creer que Él murió para que yo sea como Él. Resumen, cortito, eso es, ¿ya? Mirar que no os engañe por medio de... No, perdón, me subí. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ustedes lo recibieron, entonces tienes que andar ¿en quién? En Jesucristo. No en tus deseos, no en lo que tú crees, en Jesucristo. ¿Ya? Arraigados es como enraizado, ¿ya? Y sobreedificados, o sea, ¿sobre quién? En Él. En Jesucristo. Y confirmados en la fe. O sea, yo creo, no hay nadie que me pueda decir que Jesucristo no existe. No, pero yo me río cuando me dicen eso. Deja mostrarte. Y yo lo puedo mostrar. Y ustedes también debieran poder mostrarlo sin ningún problema. Si vivieran en la voluntad de Dios. Porque Él nos entrega eso, pues, hermanos míos. Si para eso nos llama, para que mostremos a Cristo, ¿sí o no? ¿Y Cristo nos mostraba el poder? Sí, pues. Entonces, ¿qué pasa? Sigamos adelante. Busquemos hacer el poder de Dios. Porque en Él, otra vez. Así que como había sido enseñado, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Se dan cuenta que no te puedes quedar sentado abundando en acciones de gracia? ¿Cuáles son las acciones de gracia? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso no es, pues, hermano mío. Es ir y hacer cosas a favor de los demás. Esas son acciones de gracia. Porque la gracia es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para que tú hagas obras. ¿Se dan cuenta? ¿Pero cómo es? Por la fe que tú tienes en Cristo que está en ti. Porque así dice la palabra. Tú en mí, Padre, y yo en ellos. Para que crea el mundo que Dios me envió. ¿Quién de ustedes duda que Cristo es el enviado? Levante la mano el que duda. Nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia con Él. El Señor les habló, los limpió, los sanó. ¿Sí o no? Entonces no pueden dudar. Entonces tienen la fe, no tienen excusa para vivir haciendo acciones de gracia. No tienen excusa. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo, hermanos míos? Los rudimentos es decir, mira, si tú me depositas en la cuenta 5 millones, el Señor te va a dar 15. Esos son los rudimentos del mundo. El Señor no está hablando de plata aquí. Está hablando de transformar corazones, de vivir una nueva naturaleza, de tener el poder para vencer al enemigo y destruir la maldad. Hoy día, hermanos míos, tenemos un mundo muy complicado, sobre todo para nuestros niños. No podemos estar sentados sin el poder de Dios porque nos van a destruir. Porque los enemigos nos meten demonios a nosotros, entonces nos van a destruir a nosotros y a nuestros hijos. Tenemos que aprovechar este tiempo. Para eso el Señor preparó esta iglesia. Una iglesia poderosa que puede vencer al enemigo donde nos pongan, en cualquier terreno. Eso es, pues, hermano mío. Para eso yo trabajo y estoy junto a ustedes y estoy ahí predicándole la palabra para que ustedes tomen esto de verdad y lo hagan fruto. No para que me miren el domingo. Qué buena prédica, qué bonito lo que dijiste, me emocionó. No sirve, hermano mío, no me interesa eso. Si eso es primero es del Espíritu Santo, no es mío.
Y segundo, es para que Cristo viva en ustedes. Y de una vez y por todas. Y el mundo mire con respeto a Jesucristo, no a nosotros, a Jesucristo. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Es el que tiene todo el poder aquí en la tierra y en el cielo. Y nosotros podemos mostrar eso porque viene la gente llena de demonios y los demonios tienen que huir. Porque Dios en Jesucristo es mucho más poderoso porque lo venció y lo derrotó. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice después de esto? Porque en Él, dice que no nos engañe con los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita, escuchen esto, corporalmente, habita físicamente toda la plenitud de la deidad. O sea, cuando Cristo está en ti, tú tienes toda la plenitud de Dios. Eso dice ahí. Porque físicamente habita en Jesucristo. Y si Jesucristo está en mí o en ti, habita la plenitud de Dios. ¿Puede el enemigo con nosotros? Tiene que huir, por hermano, a perderse. Le da terror, por eso le cuesta tanto llegar a la gente a mi casa. Le cuesta. Llegan atrasados o no vienen y también el día jueves. Entonces hay que orar más para vencer al enemigo y orar en esa dirección. Que los invitados no se vayan, que no se desmayen, orar por ellos. No solo, oye, si queréis, mira, tenemos una reunión así. Bueno, la reunión es súper simpática, hay sanguchitos, hay cafecitos. ¿Puedes ir el miércoles? Sí, bueno, sí, en realidad. Oye, pues no, sé que no. No es eso, hermano. Tienes que orar, Señor, trae este hombre. Es fruto para ti, es para que tú ya no te entres más demonios a ti. Es una autoprotección, hermanos míos. Le acabo de leer la palabra, léanla ustedes después. Lo que pasa es que no sabemos traducirla, entonces nadie dice esto. Nadie lo dice. ¿Se dan cuenta, no? Y después yo estoy sacando demonios. Bueno, ¿qué estáis haciendo? No sé, no he hecho nada, pero estáis lleno de demonios de nuevo. Es por eso que no están haciendo lo que corresponde, hermano mío. Así de simple. Yo pesco a cualquiera de ustedes y empiezo a orar y empiezan a toser. Al tiro. En serio, así. Yo sé eso. No los quiero avergonzar. Quiero decirles, saben que esto es urgente y déjense de jugar al cristiano. Sean de verdad. Muestren a Cristo. No los quiero deprimir, los quiero alentar, pero se alienta con la verdad. Porque la única manera de ser libres, hermanos míos, es vivir esta verdad. Dice, conocerán la verdad, dice Jesucristo, y la verdad los hará libres. ¿Qué le estoy diciendo yo? Porque después dicen, ay, qué pesado el pastor, pucha, que nos dio duro. Hermanos, le estoy diciendo la verdad para que sean libres. Porque están conociendo la verdad para ser libres. No para que yo les caiga simpático o no les caiga. Me da lo mismo. Yo quiero que ustedes sean libres y den fruto. Porque así van a estar libres, de verdad. Y no van a depender más de mí. Entonces, porque en Él habita corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitan nada más. Eso dice aquí, que es la cabeza de todo principado de potestad. O sea, cuando está Él en mí, esa es la cabeza de todo principado. O sea, no pueden conmigo, ni con ustedes, ni ningún principado, ninguna potestad, ningún demonio puede ni siquiera acercársenos. Así dice aquí. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. ¿No es cierto? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Pone su Espíritu Santo en nuestro corazón. Él fue circuncidado, sí, al 8º día, igual que todos los hebreos. Pero lo que está hablando aquí es de nuestra circuncisión, es la circuncisión del corazón, que nos cambia el corazón, nos pone el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué más hace? Nos pone un nuevo espíritu, nos pone el Espíritu Santo y nos pone un corazón de acuerdo a Él, por hermano, no nos va a poner el mismo corazón malo. Nos pone el corazón de David, que era de acuerdo al Señor. Ese es el corazón que tenemos los cristianos de verdad.
son valientes, corajudos, ahí sale el coraje. ¿Sí o no? Somos tremendos, ¿sí o no? Somos tremendos. Cuando somos de verdad. Entonces dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. O sea, junto con Él, al ser bautizados, resucitamos juntamente con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó a los muertos. O sea, si yo creo, lo recibí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que le pregunté? ¿Ustedes creen que su muerte fue por ustedes? Eso está diciendo aquí. Y todos dijeron que sí. Dice, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. ¿Mediante qué fuimos resucitados? Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó a los muertos. Yo creo que Dios lo levantó a los muertos y que murió por mí y que resucitó. Ese es el evangelio completo. Y entonces Cristo está en mí. ¿Cierto? Y a vosotros, estando muertos en pecados, no a los pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vidamente juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y escuchen esto, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, todas las acusaciones que te dice el demonio, que tú eres esto, y que alguien viene de atrás y te dice tu pasado y todo eso, eso está clavado en la cruz, hermanos míos. Eso le pertenece a Jesucristo. Ya no es más tuyo tu pasado. Nosotros vivimos presente y futuro. Entonces cuidado cuando pelean entre matrimonio y la esposa saca la cuestión y empieza a decir todos sus pecados desde que nació el esposo hasta hoy día. Si es un cristiano de verdad no le puedes hacer eso a tu esposo o a tu esposa. Si es un cristiano de verdad, si no, siguen todos los pecados ahí mismo. Y tenemos que andar fingiendo que somos santos. No es mi caso. Si no, pregúntenle al Señor. Ahí está el Señor conmigo. Ya, ese no es otro. Ya. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. ¿Ya? Y despojando, escuchen esto, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No solo los venció todos, sino que los puso ahí públicamente. Esa cruz significa que todas las potestades y todos los principados están bajo los pies nuestros. Porque le quitó todo poder. Y si ustedes siguen teniendo demonios, pasándolo mal, y vienen a mi casa y siguen tosiendo, no, está bueno. Yo no digo que no vayan a guardarse a todos porque hay que guardar al enemigo, pero tienen que empezar a vivir en Cristo. Y para vivir en Cristo yo tengo que vivir el guión que me pasa el Espíritu Santo. Y cumplir con ese libreto, porque es el libreto de mi vida. Y eso se hace a diario, hermano. No es un día a la semana cuando vienen a la iglesia. No es 2 días, no es 3 días, no es 5 días. Si yo me meto al mar y empiezo a vivir como un pez, vivo para siempre en esa naturaleza. No puedo salir y después respirar, porque ya mi cuerpo se acostumbró y hizo todo el aparato respiratorio de un pez y todo, y ya yo cambié. Si yo entro al reino no me puedo estar entrando y saliendo, no puede ser. O tú entras en el reino y empiezas a vivir en el reino con poder, o tú no eres cristiano. Porque el que no tiene el Espíritu Santo no es cristiano. Yo tengo el Espíritu Santo, dicen muchos. ¿Sí? Muéstralo. No, sí, lo tengo. Sí, la palabra dice que si yo creo, tengo el Espíritu Santo, muéstralo. El Espíritu Santo es poder de Dios, muéstralo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Que con Dios no podemos vender pomadas. En otras iglesias sí, porque como no hay poder ni del pastor, claro que pueden vender pomadas y tienen una tremenda iglesia, 5.000 personas. ¿Y a quién cambian?
Nosotros con este ejército chiquitito, si somos todos de verdad, podemos cambiar este país y muchos otros países más. Por eso yo los aliento y los reto y les digo las cosas, porque yo estoy esperando eso, hermanos míos. Que todos sean igual a lo que yo hago. Y más, ojalá más. Si puede ser mucho más, cada uno de ustedes. Va a depender de la obra que Dios quiere hacer con ustedes. ¿Entienden o no? Entonces, dispónganse a hacer la obra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por bendecirnos, gracias por tu amor, Señor. Yo te pido que esta palabra no vuelva vacía, que cada persona que escuchó esta palabra, Señor, no solo que se salga de aquí, no, ahora sí que voy a hacerlo, sino que el Espíritu Santo haya entrado en cada corazón y empiece a hacer la obra de transfiguración y a formar a Cristo en cada uno de ellos para que puedan empezar ya a orar por los enfermos, a sacar espíritu y a hacer la obra que Cristo nos manda a hacer. Cristo en nosotros, porque esa es, hermanos míos, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria de este mundo. Esa es la esperanza de este mundo, aunque el mundo ni lo sabe. Pero si la palabra lo dice así, esa es la esperanza del mundo. O sea, no hay más esperanza que nosotros podamos mostrar a Cristo. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer si nosotros disponemos nuestro corazón y nos entregamos completamente a ti y entregamos nuestras vidas para que tú hagas la obra para la cual fuimos llamados, Señor. Muchas gracias por lo que vas a hacer, Señor. Muchas gracias. Yo doy gracias. Todos los días doy gracias. Porque sé que tú lo puedes hacer. Tú haces toda tu parte. El problema está en nosotros, que no aceptamos su voluntad. Así que muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú haces tu parte. Pero este es un pacto, hermanos míos. Él hace su parte, pero ustedes tienen que hacer la suya, para que se cumpla su palabra en ustedes, en sus vidas, y no solo en sus vidas, sino que en todo lo que los rodean, en toda su familia, en toda la gente que conocen, en todos los que puedan ustedes orar por ellos. Van a recibir este poder de Dios si ustedes se entregan como corresponde. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.